Apocalipsis capítulo 11. Hoy vamos a estar viendo una breve introducción a este capítulo. Es la clase número 23. Vamos a tratar de responder a 7 preguntas que el texto, es un texto realmente corto, pero al igual que todo el Apocalipsis, se malinterpreta, ¿no? Porque se trata de entender el Apocalipsis con miradas de hoy en día, en vez de, que es lo que yo estoy tratando de hacer desde que empezamos a estudiar el Apocalipsis, tratar de oír el Apocalipsis como los primeros oyentes lo entendieron, sin tener esas presuposiciones que nosotros tenemos, viviendo en el mundo en que ellos vivieron. Al principio, cuando estuvimos viendo sobre las fechas del Apocalipsis, yo dije que hay 2 fechas que se han debatido para el Apocalipsis, y a medida que hemos estudiado les decía, mira, esto apunta para esta fecha, esto apunta para otra fecha. Y yo les he dicho, ustedes lean y saquen sus propias conclusiones. A medida que yo voy leyendo el Apocalipsis y Mateo 24, que es el pasaje paralelo a esta, ya vamos a ver los pasajes de Tesalonicenses. Para mí es más entendible aceptar la fecha temprana del año 64-65, cuando fue escrita, que la fecha tardía del año 95. Y la razón por qué viene esto es porque cuando nosotros que estamos ya en el futuro vemos la historia del primer siglo, estos hechos que nos habla Apocalipsis con imágenes y símbolos encajan a la perfección. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, brevemente voy a ir a las fechas. Si Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 65, la persecución cristiana empezó en el 64. El libro de Hechos, recuerden que uno de los principios de la Biblia es que la Biblia debe interpretarse a sí mismo, así que tenemos claves en la Biblia, aparte del Antiguo Testamento que nos ayuda con las imágenes, clave en el Nuevo Testamento que nos ayuda a entender el panorama y el ambiente con la que los creyentes están lidiando. Sabemos por el libro de Hechos, los primeros capítulos, que la iglesia sufrió persecución. Tenemos el primer mártir, Esteban, y Pablo, en ese tiempo que se llamaba Saulo, conocido como Saulo, era uno que perseguía a la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo, los primeros creyentes, sufrieron persecución de parte de los judíos. Querían callar a los apóstoles. Los apóstoles fueron mártires, porque ustedes pueden leer Hechos 4 con la manera como azotaron a Pedro y lo querían callar. Santiago fue uno de los primeros mártires de la iglesia también. Entonces, si en el año 64 empezó la persecución contra los creyentes, en forma masiva, aunque entendemos por los evangelios que eso empezó apenas los apóstoles comenzaron a hablar de la resurrección de Jesucristo con la venida del Espíritu Santo. Los judíos no aceptaban y querían meterlo preso y los intimidaban diciendo no prediques más de Cristo. Pero en el año 64 César Nerón reinaba, era el 5º emperador o el 5º rey de César, de Roma. Y este César Nerón, la historia cuenta que cuando Roma ardía en fuego, se quemaba, y muchos dicen que fue él el que inició el fuego, César Nerón, para construir un palacio más grande y para deshacerse de un templo de un dios, porque él quería hacer su propia imagen como Dios, que tenía razones personales para deshacerse de la Roma como estaba organizada, en forma arquitecta estructural. Ocasiona el fuego y tenía que echarle la culpa a alguien y coge a este grupo de creyentes. Y ahí en el 64 fue cuando empieza la primera persecución masiva de Roma hacia los cristianos, que muchos tuvieron que salir de la ciudad. En el año 66, Jerusalén es sitiada por los romanos. Los soldados romanos quieren tomar la ciudad y la ciudad es puesta bajo llave. Y sucede esa revuelta o esa guerra de los judíos, como lo llama Josefo, que hubo una masacre, muerte, porque al final los romanos pudieron entrar después de 3 años y medio de estar sitiada la ciudad por los romanos, pasar hambre, pasar hambruna. Los romanos entran y en el año 70 la ciudad
cae. En el año 66 es citada, 2 años y medio después, o sea, 66 al medio, al 70 cae. Pero en el año 68, 2 años antes de que caiga Roma, César Nerón es invitado a que se mate, a que se suicide por su propio salvaguardas, los que los reguardaban a él, porque lo vieron que había perdido la razón, no el sentido, y le dijeron, mátate porque si no, nosotros nos deshacemos de ti. Y él mismo toma su vida en el año 68 y en el 70 cae Roma. Ahora, vamos a ver a medida que vamos a avanzar, porque habla de 3 años y medio. El Apocalipsis habla de tiempos. Y cuando yo leo y estudio la historia como evidencias externas, que cito a Josefo, él escribió todo un compendio acerca de guerra de los judíos, y ustedes pueden buscarla para enterarse un poquito. Jerusalén fue sitiada por 3 años y medio, y Apocalipsis menciona de 3 años y medio. Hemos visto que el libro empieza hablando acerca de lo que pronto va a venir, lo que pronto va a suceder. He aquí vengo pronto, estoy a la puerta, pronto, pronto, pronto. Es el tema desde el capítulo 1, el mensaje que Cristo le está dando a las 7 iglesias en Asia para que se mantengan fieles a pesar de la persecución que se está suscitando alrededor. El otro libro que encaja acá en el Nuevo Testamento, hablé de Hechos, que nos da un ambiente histórico al principio del cristianismo, pero el otro libro que encaja es Hebreos. Ahora, Hebreos nosotros hemos estudiado y hemos visto que muchos de los creyentes judíos estaban siendo tentados en regresar al judaísmo porque vieron que el cristianismo estaba disipando, estaba bajando, la persecución crecía y todavía tenían su templo. El templo seguían dando con sus sacerdotes, sus sacrificios, y entonces estaban siendo tentados, regresemos al judaísmo. Y es por eso que el autor de Hebreos, empieza su carta hablando sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles, capítulo 1. La superioridad de Cristo sobre Moisés, que es siervo de la casa de Jesucristo el Hijo. La superioridad de Cristo sobre el sábado o el día de reposo. La superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los rituales del Antiguo Testamento, sobre los sacrificios del Antiguo Testamento, sobre el pacto antiguo. Todo eso lo estudiamos y el autor comienza a enumerar por qué los que han profesado ser creyentes no deben de regresar al judaísmo, porque Cristo es superior y Él es el que en Él se cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Pero el problema es, y acá viene con lo que empecé, si el Apocalipsis, como yo creo, y por las evidencias externas y por lo que encontramos en el Nuevo Testamento, fue escrito en el año 65, lo que todavía no había sucedido era la caída del templo. La caída del templo no había sucedido. Y Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo 24. Los discípulos le hacen 3 preguntas. Cuando le dicen a Jesús, miren los muros, las murallas, qué hermoso el templo, ¿no? Comienzan ellos a admirar esta obra. Y Jesucristo le dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Porque se levantarán. Y cuando vean ustedes la abominación y la ciudad sitiada, huyan, no regresen. Y ahí estaba hablando cuando Roma sitie la ciudad. Ahora, ellos hacen 3 preguntas. ¿Cuándo será o qué señales hay de tu venida? Dice. Ahora, entendemos que no estamos hablando de la segunda venida de Cristo, sino de la venida de Dios en juicio, porque ya hemos visto que el lenguaje de venida es diferente al lenguaje del regreso de Cristo. En el Antiguo Testamento, Jehová viene contra Judá usando a Babilonia. O sea, cuando se habla de Jehová viene, o el Salmo 96:6, Jehová viene en juicio. Cuando Cristo dice, aquí yo vengo pronto, y le dice a las iglesias, y si no se ponen de acuerdo o no se arrepienten, quitaré el candelabro en medio de ustedes. ¿Qué está hablando? ¿De su segunda venida? Claro que no, está hablando de su venida en juicio. Entonces, cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será la señal de tu venida? O sea, ¿cuándo sucederá el juicio de que no quede ladrillo con ladrillo, que este templo sea destruido? Y ahí Jesucristo le dice, cuando ustedes vean, y comienza a darle, y básicamente le está describiendo cuando la ciudad sea sitiada,
y entren entonces a tomar la ciudad. Dice, no regresen, huyan a los montes. Y les está hablando a ellos. También les dice sobre cuándo será el fin de las cosas o el fin de la edad. Y lamentablemente la traducción pensamos que dice el fin de la historia humana. Cuando leemos cuándo será el fin de la edad o de la era, como lo dice en el original, nosotros leemos como que si fuera el fin de la historia. Vaya, vamos a Mateo rapidito, 24, para que ustedes me entiendan lo que estoy diciendo y así no confundirnos. Mateo capítulo 24. Entonces estamos viendo acerca de los dos testigos, Apocalipsis 11, y estamos tratando de entender el ambiente o, mejor dicho, el tiempo en que el Apocalipsis fue transmitido este mensaje a sus primeros oyentes. Y yo les he dicho que hay dos fechas, ¿verdad?, que se argumentan, el 64, 65 y el 95. Y cada vez que leo el Nuevo Testamento, como el libro de Hechos que acabo de hacerle el resumen sobre la persecución de la iglesia por los judíos primero y después la persecución de la iglesia por Roma, que empezó en el año 64 con el incendio en Roma bajo César Nerón, que eso es lo que acabo de resumir. El capítulo 24 de Mateo, y es por eso que yo creo que la fecha del Apocalipsis tiene que ser una fecha temprana, porque vemos estas profecías cumplirse, y para mí esto es evidencia de la veracidad y de la fidelidad de la palabra de Dios mismo. Mateo capítulo 24, cuando se le pregunta a Jesucristo acerca del muro, ¿no?, que le mostraron los edificios del templo, Jesús le dice, en el versículo 3, dice, ¿cuándo? Le preguntan a él en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida? Ahí está hablando venida de juicio, como les dije, es un lenguaje de juicio, y del fin del mundo. Ahí está mal traducido, porque nosotros lo entendemos como el fin de la humanidad, como cuando suceda la consumación de la historia. Pero quizás esta es la traducción nueva internacional. ¿Qué traducción tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes? Este siglo. De este siglo. Está hablando ahí, literalmente dice el fin de la era, o el fin, si quiero ser más específica, ¿cuándo sucederá el fin del templo? De lo que va a suceder en juicio, hablando en el contexto de lo que Jesucristo está diciendo. Entonces empieza hablando sobre que nadie los engañe, ¿no?, que se va a levantar muchos que van a decir ser el Cristo, o sea, muchos falsos, y estos son anticristos o que están en contra de Cristo. La epístola de 1 de Juan habla de estos falsos, por ejemplo. Versículo 6, oirán de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin, porque Roma sitió a Jerusalén por 3 años y medio. Roma vino a pagar la revuelta de los judíos que Josefo, el historiador judío no cristiano, lo narra en sus tomos Guerra de los Judíos. Es fascinante leer esa historia y nos dice cómo fue el asediamiento, o sea, cuando Roma cerró la ciudad o cerró para que la gente no salga, y cómo eso duró 3 años y medio, los puso bajo llave, y cómo sufrieron adentro. Y Josefo fue usado como un emisario, un intercesor de Roma para que le diga a los judíos que se rindan y abran las puertas. Pero los judíos tildaron a Josefo como un títere de Roma, no le hicieron caso, y él escribe todas estas crónicas en sus libros. Entonces, acá Jesucristo dice, no se alarme, es necesario que esto suceda, pero no todavía será el fin. ¿El fin de qué? De la raza humana. No está hablando de cuándo quedará piedra sobre piedra. Estamos hablando del juicio de Dios sobre la casa de Dios, porque ellos habían rechazado a su Mesías. De la misma manera como rechazaron en el pasado a sus profetas, y Dios les dice, si ustedes no se arrepienten y no regresan a mí, les queda el cautiverio. Los voy a echar de la tierra y van a terminar primero las 10 tribus del norte a Siria y después la tribu de Judá a Babilonia. Y ellos no hicieron caso, mataban a sus profetas, se mofaban, tenían tiempitos de arrepentimiento aparente hasta que Dios los exilió y sucedió el fin de esa edad, de esa época. Ahora vivían como exiliados allá en Babilonia. Entonces, esto de todavía no será el fin, nosotros
lo leemos imponiendo nuestra edad, pensando que está hablando cuándo se va a acabar el mundo. Y acá no está hablando Jesucristo de esto, le está diciendo el fin del tiempo del templo. Porque eso iba a probar que Cristo estaba a la diestra de Dios Padre reinando. ¿Cómo sabemos eso? Porque voy a adelantarme un poquitito más adelante. Esto también lo estudiamos en Mateo capítulo, dejen ahí su dedo, no lo aparten del capítulo 24, ¿ok? Pero en Mateo capítulo 26, versículo del 57 en adelante, se presenta a Jesús cuando es arrestado ya para ser llevado a su muerte. Todo esto un complot con Judas, ¿no? Que lo entregó y ellos procuraban que se resuelva el caso de asesinar a Jesús antes de que empiece la Pascua. Bueno, se levantan falsos testigos que hablan en contra de él. Eso es lo que nos está narrando en el concilio ilegal que tomó parte el jueves o el viernes por la madrugada en este caso. ¿Ok? Ahora, miren, voy a saltar Jesús callado. Entonces, el versículo 63 dice, la segunda parte, esta es mi versión internacional. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, y acá está, miren acá, de ahora en adelante verán ustedes, hablando a ellos que están ahí, al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo, ahí está el lenguaje de juicio, viniendo en las nubes del cielo. Ustedes van a ser testigos que yo soy el Cristo cuando vean el juicio de Dios sobre su templo y sobre su ciudad. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo en profecía. ¿Por qué yo creo firmemente que acá se está refiriendo a la venida de Dios en juicio sobre Jerusalén y sobre el templo y no a su segunda venida, que creemos firmemente, al segundo regreso de Cristo? Porque si no, esto como desvalida el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se han levantado, muchos ateos se han levantado diciendo Jesucristo se confundió, porque dijo que ellos verían la llegada de su venida y no regresó, fue muerto y ahí quedó. ¿Dónde está? Y a lo que Cristo se está refiriendo acá es a su venida en juicio. Es el mismo tema que está usando Apocalipsis para hablarle a las iglesias, arrepiéntanse, si no, he aquí yo vengo sobre ustedes y quitaré su candelabro de ustedes. Está hablando de juicio, si no se ponen a cuentas con Dios. Entonces, cuando el sumo sacerdote vio que Roma entró, este es el general Tito, y destruyó y quemó el templo y se llevaron todos los artículos del templo, se los robaron, ¿no? Se los llevaron, saquearon y mataron al sumo sacerdote y a los levitas sin ningún chistar, a sangre fría. Ahí se cumple lo que Jesucristo le había dicho, ustedes van a ver. Ellos, esta generación, me van a ver a mí viniendo en juicio. Y ellos entendían, porque se sabían las escrituras, que cuando él hablaba que voy a venir en las nubes, estaba hablando, Jehová es el único que viene en las nubes a juzgar a su pueblo. Y acá Jesucristo dice, he aquí verán al Hijo del Hombre. Este es el mensaje de Daniel. El profeta Daniel habló del Hijo del Hombre viniendo en juicio en las nubes sobre su pueblo. ¿Por qué venía sobre su pueblo? Porque su pueblo, Juan nos dice, el Evangelio capítulo 1, a lo suyo vino, pero los suyos no lo aceptaron, no lo reconocieron, porque amaban más las tinieblas que la luz. Entonces Dios los entregaba en juicio de la misma manera como los entregó en juicio cuando vino Babilonia, cuando vino Asiria. Y es aquí, como yo les digo, que las escrituras se interpretan así solas. Y podemos entenderlas en una manera sencilla a que yo me ponga a imponerles fechas de lo de hoy en día cuando ellos no entendieron lo que usted y yo entendemos. Entonces, ya para terminar, esa es solamente una breve introducción porque le dije que iba a hablar cortito para dejarles con las ganas. Les voy a dejar a que lean Ezequiel capítulo 40-48, porque este pasaje de Apocalipsis capítulo 11 está hablando de un interludio que está sucediendo. ¿Ok? Y en este interludio, ya lo vamos a leer la próxima semana, a Juan se le llama a que mida el templo. Uno de los argumentos que se ha usado por la cual Apocalipsis fue escrito antes de la caída del templo es porque se le pide que mida el templo. Pero aquellos que también contienden y dicen que no es así, usan también cuando Jeremías
Ezequiel, perdón, en este caso se le pide que mida el templo y el templo ya había sido destruido, ¿no? Ellos argumentan, no, porque Ezequiel también se le pidió que mida el templo cuando no había templo, así que no pueden usar ese argumento. Los digo porque es uno de los argumentos que he usado. Ezequiel capítulo 40 al 48, a Ezequiel se le pide que mida el templo, es transportado y se le dice que mida el templo. Ahora, en este templo, lo que ve Ezequiel, yo les voy a tirar así la imagen, ¿no? Para que ustedes lo lean. Ezequiel ve un templo restaurado, ve un ritual restaurado y ve la tierra de Jerusalén o la tierra de Palestina, de los hebreos, repartida nuevamente. O sea, como que los judíos, los hebreos regresan a su estado glorioso, asumir entonces su templo, todo restaurado. ¿Okay? Ezequiel ve eso en su visión. Y hay unas series especiales que se describe en el templo, en el lugar de en Ezequiel, en estos capítulos de 40 al 48. Ahora, quiero que tengan en mente, porque antes del templo existía el tabernáculo. ¿Okay? Y el tabernáculo era la carpa andante que Dios le dio a Moisés, todas las medidas y cómo el patrón exacto en Éxodo 25:40. Nosotros cuando estudiamos Hebreos, capítulo 9, capítulo 7 al 9, vimos que las medidas que se le dio a Moisés era un patrón de una figura celestial, porque en los cielos o en la presencia de Dios hay algo similar que sucede en sentido de cómo acercarnos a Dios. Ahora, con Apocalipsis sabemos, y acá me estoy adelantando un poquito, por eso le dije que iba a ir un poquito por las ramas, que al final, cuando la nueva Jerusalén desciende, o la novia desciende, dice que ya no hay más templo, porque Dios es su templo. Entonces, nosotros, obviamente, Ezequiel vio una restauración gloriosa del templo y cuando sus oyentes oyeron eso, ellos literalmente pensaron en el templo físico. Y esto se cumple con Zorobabel, cuando estudiamos el libro de Zacarías, por ejemplo, los expatriados que regresan a la tierra, Nehemías que construye los muros de la ciudad, Esdras, que es llamado a enseñar la ley, y se ponen a reconstruir el templo. No quedó en el estado original glorioso que tenía Salomón, pero reconstruyen el templo e Israel regresa a su tierra. Históricamente se cumple. Pero acá viene la pregunta, pero ¿de qué templo entonces se refiere Ezequiel? Porque la manera como lo describe es un templo glorioso. Y muchos afirman, no, es el templo del milenio. Cuando sucede el milenio acá en la tierra, y eso es leído por la manera como se interpreta Apocalipsis 21, que ya vamos a estudiar, no voy a decir nada. Cuando venga el milenio, entonces ahí va a haber el templo de Jerusalén y de Sion saldrá la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Mi argumento es que todo eso ya se cumplió. Y la Biblia nos habla, tanto el libro de Hebreos, que nos habla que Jesucristo es mayor que el templo y que Él cumplió todo lo del templo. No podemos regresar al templo porque regresaríamos al judaísmo. Y nosotros aceptamos a Cristo como el que ha cumplido todo y Él es nuestro templo. Él le dijo a la mujer samaritana, vendrá el día cuando ni en este monte, ni aquí ni allá, se va a adorar, o sea, un lugar restringido. Y regresamos a la idea del tabernáculo. ¿Saben por qué el tabernáculo era una idea más apropiada que un templo de concreto en un lugar específico? Aunque Dios tuvo complacencia con el deseo de David de que hacerle casa, ¿no? Pero al final era Dios prometiéndole a David que le iba a hacer una casa eterna o un pacto eterno. ¿Por qué la idea del tabernáculo tiene mejor sentido que el templo que se hizo, digamos, en Jerusalén ahí? Porque el tabernáculo, cuando Dios le manda a Moisés, se levantaba, cada vez que Dios quería que su pueblo se mueva, se levantaba la nube, era la señal, y tenían los sacerdotes y los levitas, tenían que levantar el tabernáculo, y el tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios que se movía con el pueblo.
Era una presencia de Dios que donde si tú ibas a China, allá se movía Dios. Si tú ibas a Francia, allá se movía Dios. El problema con el templo es que queda estancado en un lugar y la gente tiene que venir a él a adorar a la casa de Dios y es limitado. Y la idea que Dios quiso originalmente es que Él habita con su pueblo y no que el pueblo viene a buscarlo a Él de una manera legalista y ritualista. Entonces la idea del tabernáculo es más, en un sentido más apropiada para entender la presencia continua y constante de Dios con su pueblo en ese peregrinaje de Israel en medio del desierto hasta que llegaron a la tierra. Y es por eso que cuando el templo es tomado por los babilónicos y los exiliados, esto habla Ezequiel capítulo 6, 7 al 9, el capítulo 10 específicamente, nos dice que la presencia de Dios sale del templo, como la nube, ¿no? La idea, sale del templo y sale, ¿y saben dónde va la presencia de Dios? A Babilonia. Allá con los exiliados estaba Dios. Y allá donde estaba Daniel en su corte profetizando y hablando, ahí estaba Dios. O sea que Dios siempre quiso estar donde su pueblo esté y no estar limitado a una casa, que si no está acá, Dios, no estamos con Dios. Porque la idea de Dios no se restringía a un lugar. Es la idea hermosa. Ahora, la pregunta para ustedes, ahora que lean el capítulo 11 y quizás les he confundido con tanta información que les he dado, es que lean Ezequiel 40-48 y cuál es el propósito de este interludio donde a Juan se le llama a que mida este templo. ¿Cuál es el propósito de Juan? Pensando como creyentes del primer siglo. Okay, no pensando como creyentes del siglo XXII que es que los judíos van a construir ahorita el templo porque ya están las rocas listas para armar el templo. No pensando en nuestras noticias, en nuestra política, porque eso no tenía en mente cuando escuchaba la iglesia de Éfeso. No pensaba en eso, pensaban en lo que ellos estaban viviendo. Su persecución, el templo todavía parado y la tentación para muchos judíos cristianos regresar al judaísmo, ¿no? A lo que, como hemos visto con la carta de Hebreos, ¿ok? Tengan eso y de ahí entonces vamos a ver sobre los dos testigos. Si podemos, quizás para nosotros se haga difícil quiénes son, pero podemos quizás entender qué representan esos dos testigos. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Voy a parar ahí entonces. Y las fechas que les he dicho, para mí encajan un momento histórico en el siglo I con las fechas del 64, cuando César Nerón fue emperador de Roma, 66, cuando empezó la persecución de los creyentes, 68, cuando César Nerón se le invita a tomar su vida, o sea que se suicide, y en el 66 a mitad, cuando Jerusalén es sitiada, y viene a cumplirse Mateo 24 a la letra, y así Jesucristo vindica o valida lo que le había dicho al sumo sacerdote y a todos los religiosos, que Él era el Hijo de Dios, el verdadero, porque Él habló juicio sobre su ciudad preciosa, sobre su templo precioso, donde era el orgullo de ellos, y Dios dice, no quedará Jesús piedra sobre piedra, pero verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, lenguaje de juicio. Y entonces cuando habla el fin de las cosas, no está hablando del fin de la humanidad, porque si no ellos no hubieran entendido y muchos se levantan diciendo Jesús mintió, se equivocó de fecha. No es así. El fin de la era del templo, cuando no más sacrificios, hasta ahora, no más sacerdotes y no más un lugar donde ellos puedan adorar a Dios, porque Hebreos nos dice que Cristo es mayor que el templo y en Él tenemos todo eso cumplido. O sea que no necesitamos regresar a construir un templo porque Cristo es la persona con quien nosotros tenemos nuestro encuentro con Dios. No hay un mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo hombre, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 2. Voy a parar ahí entonces para conversar y así la próxima semana continuamos.